Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Bueno, hoy técnicamente no venimos a hablar de libros, sino que venimos a hablar de cómo he cambiado yo como lectora a raíz de crear contenido literario. Y es que sí, inevitablemente mi forma de acercarme a la lectura, a la literatura, ha cambiado bastante desde que empecé a crear contenido relacionado con los libros. Y como creo que es un tema interesante que no se suele abordar mucho en redes, he decidido que me apetecía aquí abrirme un poco y contaros cuál ha sido mi experiencia y sobre todo cómo he cambiado yo como lectora desde el momento en que decidí abrirme una cuenta en redes sociales para hablar de algo que me apasiona, que es la lectura. Por supuesto, este vídeo está 100% basado en mi experiencia, que puede coincidir o no con otros creadores de contenido, pero creo que es importante hablar de esto, sobre todo si este vídeo llega a alguien que se está planteando abrirse una cuenta en redes sociales y a hablar de libros, para que sepa que su percepción acerca de la lectura o la manera en la que nos acercamos a los libros es probable que cambie en ciertos aspectos. Es verdad que no me he arrepentido en ningún momento de haberme abierto el canal de YouTube, pero sí que es cierto que esto me ha traído ciertas repercusiones y bueno, pues simplemente me apetece un poco compartirlas con vosotros. El primer cambio y el más evidente, que tiene su parte positiva y su parte negativa, es que leo muchísimo más. Mi media de lecturas al año ha aumentado bastante y esto es bueno porque es un hobby que me apasiona, evidentemente si no, no estaríamos aquí, y porque el hecho de saber que tengo que leer para poder crear contenido me permite utilizar tiempos muertos para la lectura. Ya lo he dicho en varias ocasiones, pero yo cada vez que salgo de casa me llevo el Kindle y en cualquier momento en el que yo sepa que tengo que esperar por el motivo que sea, el ejemplo más claro es transporte público, pues allá que me saco mi Kindle y me pongo a leer, que aunque esta es una costumbre que tengo arraigada desde hace muchísimos años, incluso antes de abrirme redes sociales, sí que es cierto que a raíz de crear contenido pues la he implementado todavía más. También me permite, por ejemplo, que momentos en los que normalmente suelo perder el tiempo, por ejemplo, después de comer, que me entra mucho sueño, me pongo a mirar Instagram o a mirar Twitter, el saber que tengo que leer para crear contenido me obliga en cierto modo a utilizar ese tiempo para ponerme a leer en vez de estar scrolleando sin parar. Que esto no significa en absoluto que dedicar una hora a mirar Reel sea el demonio, ¿vale? No estoy diciendo eso. Yo soy la primera que lo hago, pero sí que es verdad que soy más consciente de que ese momento puedo aprovecharlo para leer. Ahora bien, la parte negativa es que en muchas ocasiones, como creo que he comentado alguna vez por el canal, doy de lado otros hobbies que tengo para centrarme en leer. Más que nada por esta obligación autoimpuesta de tengo que leer muchos libros y muy variados para poder recomendar cosas nuevas y no hablar siempre de lo mismo. Entonces sí que me he encontrado en algunos momentos en los que a lo mejor me apetecía, yo que sé, ponerme a jugar a la PlayStation y he dicho, mira, no, este mes llevas súper pocos libros leídos, necesitas ponerte las pilas y terminar el que estás leyendo ahora mismo, empezar uno nuevo o lo que sea. Entonces, de una manera un poco inconsciente, porque tampoco es que yo lo haga a propósito, ha habido momentos en los que me apetecía hacer otra cosa, pero me he obligado en cierto modo, porque para mí la lectura nunca ha sido una obligación, a ponerme a leer por ese afán de necesito tener contenido para poder crear contenido. Por lo que sí, leo más, pero a veces eso es en detrimento de dejar otras cosas de lado, que básicamente suelen ser otros hobbies. Es verdad que en el momento en el que fui consciente de esto intenté encontrar un balance entre lectura, videojuegos, puzzles y otro tipo de cosas que me gusta hacer, pero también es verdad que es muy complicado porque al final mi tiempo es limitado y para mí, aunque las redes sociales no son una obligación, sí que es cierto que necesitas tener una constancia para que no te penalicen y que al fin y al cabo tienes que aportar contenido más o menos nuevo o hablar constantemente de libros nuevos que te has leído, porque si no, pues al final, lógicamente, la gente pierde interés y siempre estás hablando de lo mismo. El punto 2 que quiero comentar, que está relacionado con el anterior, es que muchas veces me he visto forzada a leer. Forzada a leer en momentos en los que prefería hacer otra cosa antes que leer, pero he tenido que leer porque necesitaba terminarme un libro o necesitaba leerme un libro concreto para crear contenido, o simplemente lo que he comentado antes, llevaba muy pocos libros leídos y entonces tenía que ponerme las pilas. Pero también forzada a leer en el sentido de que muchas veces me he tenido que leer libros concretos para crear vídeos concretos. Por ejemplo, si quiero crear un vídeo de lecturas de fantasía
autoconclusivas, que sabéis que es un tipo de vídeo que me gusta lanzar de vez en cuando, pues por razones evidentes me tengo que haber leído libros de fantasía autoconclusiva. Normalmente este tipo de vídeos los hago cuando ya llevo unos cuantos libros que puedo incluir en el mismo, pero sí que es cierto que a veces a lo mejor me pasa que los libros que he leído para este vídeo no me convencen porque a lo mejor no me han gustado tanto y no me apetece recomendarlos, o que en estos vídeos siempre intento traeros recomendaciones de 4 en 4 y a lo mejor cuando veo que quiero hacerlo me doy cuenta de que me he leído solo 3 y tengo que leerme otro. Esto hace que yo me sienta forzada, entre comillas, a leer porque a lo mejor me tengo que leer sí o sí un libro que aunque yo realmente quiero leer, a lo mejor no me apetece leerlo en ese momento, porque tengo que ponerme a propósito a buscar libros que me encajen con la temática del vídeo que quiero hacer, que insisto, son libros que están en mi lista que yo eventualmente me iba a leer sí o sí, pero que a lo mejor me los tengo que leer en un momento en el que me apetece leerme otra cosa. Entonces, esto de que me esfuerzo a leer, aunque suene un poco mal, realmente no es algo que haga a disgusto, porque nunca jamás me voy a leer un libro que no quiero leer, y muchísimo menos para crear contenido, porque yo cuando creo contenido es para hablaros de libros que genuinamente me gustan y que genuinamente he leído porque he querido leerlos, así que no me esfuerzo a leer libros que no me gustan, pero sí que me esfuerzo a leer en momentos en los que a lo mejor me apetece hacer otra cosa, o libros que a lo mejor en ese instante concreto no me apetece leer porque prefiero leerme otra cosa. En tercer lugar, otro cambio que he notado ahora sí específicamente en lo que viene siendo el acto de leer es que ahora cuando leo estoy mucho más concentrada o centrada en lo que estoy leyendo. Me explico, yo antes de crear contenido me leía un libro y me lo leía y punto. Pero ahora sí que es cierto que me fijo mucho más en cosas que a lo mejor antes no me fijaba. Por ejemplo, en cómo está escrito el libro, en cómo se están desarrollando los personajes, en cómo la autora o el autor describe a los personajes, describe a los escenarios. Antes, evidentemente, me daba cuenta de esas cosas, porque si lees con un mínimo de atención y apreciando lo que estás leyendo, son detalles que captas sí o sí. Pero ahora, sin darme cuenta, es como que me concentro el doble en ese tipo de cosas porque al final yo sé que son cosas que voy a tener que comentar cuando haga un vídeo hablando de ese libro. Porque mi cerebro está trabajando en pequeños detalles en los que yo normalmente no me daría cuenta y que yo sé de manera inconsciente que tengo que fijarme en ellos para poder comentarlos. Esto tampoco es algo negativo per se porque me permite centrarme mucho más en mi lectura y a lo mejor no pasar por alto ciertos detalles que en otra ocasión sí que lo habría hecho. Pero al mismo tiempo hace que mi cerebro esté trabajando como en un 300% mientras estoy leyendo y no me permite tomarme la lectura con tanta calma o tanto como un hobby como antiguamente. El cuarto cambio es que ahora estoy mucho más atenta a las novedades editoriales, sobre todo a aquellas a las que la editorial les mete muchísimo dinero para marketing. Y esto no lo hago a propósito, simplemente que por el hecho de tener redes sociales, pues inevitablemente te terminas encontrando con ellas. Antes me daba absolutamente igual lo que fueran a sacar las editoriales y me enteraba una vez que iba a la librería. Ahora, al estar activa en redes sociales, pues hace que siga a editoriales, hace que siga a influencers, a librerías y quieras que no, de manera indirecta te terminas enterando prácticamente al día de qué es lo nuevo que se va a publicar. Sobre todo, como digo, si se le ha dado muchísimo bombo en redes sociales y si todos los influencers están hablando del mismo libro. Esto realmente no lo considero ni bueno ni malo. No es malo porque no creo que me afecte negativamente, dado que sabéis que a mí el hecho de que salga una novedad y todo el mundo esté hablando de ella me es indiferente en el sentido de no me voy a leer este libro solamente porque esté de moda, a menos que evidentemente el libro me interese. Por ejemplo, yo que sé, Alas de Sangre. Yo no me leí Alas de Sangre porque estuviera de moda, sino porque el libro realmente me interesara. El hecho de que estuviera de moda solamente influyó en que yo conociera ese libro y tuviera más referencias al respecto. Lo único positivo que le he encontrado en estar atenta de las novedades es, por ejemplo, que si un autor que me gusta mucho va a publicar algo, pues me entero con cierta antelación y puedo prepararme al respecto. En el sentido de si tengo que hacer preventa, pues puedo precomprar el libro, si tengo muchas ganas de leerlo, puedo ir a comprarlo en cuanto salga para leérmelo esa misma semana, etc. Otro punto relacionado con lo anterior es que descubro libros con muchísima más facilidad. Antes de tener redes sociales, mi forma de descubrir libros era yendo a la biblioteca o yendo a la librería. Ahora tengo un amplio mundo de posibilidades porque sigo a muchísima gente que está constantemente recomendando libros. Y por suerte, constantemente recomendando libros que son novedades y que no lo son, lo cual me parece enriquecedor. De hecho, esto me ha permitido conocer libros que de otra forma no habría encontrado de ninguna de las maneras, sobre todo en librerías, que cada vez están más centradas en
en vender las últimas novedades y aquellos libros que son más vistosos o de los que más se habla en redes sociales, cosa que yo entiendo perfectamente por mucho que la gente lo critique, porque al final una librería tiene que sobrevivir, pero lo dicho, al final tanto librerías como bibliotecas, independientemente de si tienen novedades o libros más antiguos, tienen un límite y no pueden tener todo lo que se publica en el mundo, con lo cual seguir a creadores de contenido me ha permitido conocer libros que a lo mejor de otra forma no habrían llegado a mi radar. Esto lo bueno que tiene es que he descubierto verdaderas joyas que probablemente no habría encontrado de otra forma, pero lo malo que tiene es que mi lista de libros que quiero leer no para de engrosar. El penúltimo punto que quiero tocar es que desde que tengo redes sociales me resulta mucho más sencillo enterarme de todas las polémicas que ocurren en el mundo literario. Polémicas con editoriales, polémicas con autores, polémicas con influencers. Por ejemplo, con el tema de la IA, en el momento en el que una editorial te saca una portada con IA, es prácticamente imposible no enterarte de que eso ha sucedido si tienes redes sociales. En cambio, si te encuentras esa portada en librería, a menos que estés consciente del problema de la IA y que más o menos sepas distinguir si es una ilustración o no, es muy complicado que te des cuenta de eso. También, por ejemplo, es más fácil enterarte de qué editorial va a dejar a medias X saga para poder decidir voluntariamente el no empezarte a leer esos libros. En el caso de los autores, pues es muy fácil enterarte de si algún autor ha hecho una declaración polémica o si resulta que le apetece ir en contra de los derechos humanos. Y esto para mí ha supuesto algo muy positivo, que es que puedo ser mucho más consciente de a quién leo y a quién le doy mi dinero, pero al mismo tiempo mi parte más egoísta no puede evitar verle una cara B a esta situación, y es que yo antes era mucho más feliz leyendo lo que me daba la gana sin ningún tipo de preocupación. Entiéndase, yo antes elegía un libro en función de si me interesaba la sinopsis, punto. Ahora sí que es cierto que tengo que hacer un poco un trabajo mayor de pensamiento crítico, tipo, me quiero leer este libro, pero es que resulta que se sospecha que la traducción está hecha con inteligencia artificial, además resulta que este autor dijo la semana pasada que está en contra del colectivo queer, bla bla bla. Entonces hay una parte muy egoísta de mí que no puede evitar pensar que era mucho más feliz cuando era inocente e ingenua y leía lo que le daba la gana sin tener en cuenta esas cosas. A ver, no son minucias precisamente, ¿vale? Y no me sentiría cómoda dando dinero a ciertas personas o a ciertas editoriales. Pero por razones evidentes, el hecho de saber que hay autores que son un trozo de mierda y el hecho de saber que hay editoriales que tienen unas prácticas un tanto cuestionables hace que mi disfrute de la lectura no sea el mismo, porque yo querría poder leer lo que me diera la gana con la tranquilidad de saber que estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero en prácticas decentes. Pero por desgracia, el mundo es una mierda y hoy en día no es así. Entonces, bueno, estar al tanto de las polémicas tiene su parte positiva, pero al mismo tiempo sigo teniendo ahí ese resquicio de ojalá no fueras un señor delictivo para poder leerte sin ningún tipo de remordimientos. Y ya el último cambio que he experimentado y que sin duda es el peor de todos es que siento que me he vuelto más consumista. Y este es un tema que realmente da para largo, porque en mi caso concreto se han juntado varias cosas. Y es que el hecho de abrirme una cuenta en redes sociales coincidió con que yo empecé a tener sitio para poder poner estanterías y empecé a tener dinero para poder comprar libros. Así que esos tres factores se juntaron y convergieron en que yo ahora compro mucho más libros. Por lo que tengo constantemente una batalla conmigo misma en la que hay una parte de mí que dice, tienes dinero, tienes espacio, te lo puedes permitir, disfrutas comprando libros y además te los lees. Es decir, si seguís mis vídeos sabréis que yo no hago hauls de me he comprado 80 libros y luego los meto ahí acumulando polvo, sino que intento comprar solo exclusivamente los libros que yo sé que quiero tener en mis estanterías y que yo sé que quiero leer en físico. Y aunque, a ver, es cierto que tengo muchos libros por leer en las estanterías, el 85-90% de libros que hay ahí detrás me los he leído, ¿vale? O sea que no acumulo por acumular. Pero hay otra parte de mí que dice, vamos a ver, ¿para qué te vas a comprar un libro ahora si no lo vas a leer? ¿Te lo compras realmente porque lo quieres tener o te lo compras porque todo el mundo lo tiene, todo el mundo habla de él y tú te sientes mejor si lo tienes en tu estantería? Entonces, cuando voy a comprar libros siempre tengo que hacer un poco esa reflexión de ¿me lo compro o no es necesario? ¿Me lo compro ahora o puedo esperar a comprármelo más tarde? Si me lo compro, ¿lo voy a leer en físico o voy a preferir leerlo en digital? Y aunque sí que es cierto que no me siento tan consumista porque sigo siendo muy consciente del dinero que gasto, de los libros que compro, y como digo, cada vez que voy a comprar un libro siempre intento tener todas esas reflexiones en mi cabeza y no comprar por comprar de forma impulsiva, no puedo negar que el hecho de estar presente activamente en redes sociales ha influido en que yo me compre más libros. No es algo de lo que me arrepienta porque realmente no hay ningún libro que yo haya pensado, madre mía, ¿por qué me he comprado esto? A menos que el libro no me haya gustado, pero evidentemente si me lo compré es porque yo pensaba que me iba a gustar.
Pero sí que hay muchas veces que me pregunto, si no tuvieras canal de YouTube, ¿tendrías tantos libros? Nunca lo sabré, porque a lo mejor sí, a lo mejor el hecho de poder permitírmelo económicamente y por tema de espacio habría hecho que tuviera estas estanterías igualmente. Pero sí que intento controlarme, sí que intento ser consciente y sí que intento plantearme si el hecho de comprar libros es por el placer de tenerlos y porque me gusta coleccionarlos como lectora, y en qué momento estoy cruzando esa fina línea del consumismo. Y nada, hasta aquí algunos de los cambios que he sufrido desde que me creé redes sociales y desde que estoy mucho más metida dentro del mundillo literario. Creo que estos cambios, la mayoría de ellos han sido a mejor porque me han permitido ser consciente de muchas cosas de las que antes no tenía ni idea, y creo que eso siempre es algo positivo, y mientras que intente mantener a raya lo máximo posible esa versión más negativa de estos cambios, yo creo que no me van a afectar negativamente. Así que nada, contadme, en el caso de que creéis contenido en redes sociales, ¿os ha pasado lo mismo que a mí? ¿Cómo os ha afectado de manera positiva, de manera negativa? ¿Hay algún otro cambio que hayáis experimentado y que queráis compartir? Y en el caso de que estéis al otro lado, de que no creéis contenido en redes, ¿os imaginabais que esto podría pasar? Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os ha gustado el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.